buenos días, la paz de Dios sea con usted. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 27 al 29. El tema de este día tiene como título, ¿para ti quién es Jesús? Es la primera parte. Para usted, ¿quién es Jesús, querido hermano? ¿Qué piensa de Jesús? ¿Cómo se ha revelado a su vida? ¿Cuál es el concepto que tiene de Él? Mire lo que dice la Escritura. Acompáñeme, por favor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, pues alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué le parece si oramos para que esta revelación que tuvo el apóstol Pedro, la recibamos también nosotros? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en este día y permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Te pedimos que cada una de estas palabras impacte en nuestro ser. Sabemos que son palabras de vida y queremos recibir esa vida que está en Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por quién es Él y por lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Permite que podamos tener esa fe y esa convicción y certeza, no solamente para que podamos comunicarnos contigo y heredar bendición, sino para que podamos hablarle a la gente y decirles quién eres tú. Sé tú con nosotros, Padre, en esta mañana, en este mensaje. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba al final del tercer año de su ministerio entre nosotros. Había tenido 3 años de extenuante trabajo para que el reino de los cielos se estableciera en el corazón de los hombres. Y deseó tomarse un tiempo para estar aparte, a solas con sus discípulos, antes de ir a Jerusalén y padecer por todos nosotros. Se dirigió con ellos al norte de Galilea, en las regiones de Cesarea de Filipo, donde nadie le conocía. Y estando con ellos, dice en el versículo 27 que les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sus discípulos le respondieron, pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros seguramente que eres alguno de los tantos profetas que hay. ¿Qué tan equivocada estaba la gente? En ocasiones, teniendo la verdad frente a nosotros, no somos capaces de verla, de distinguirla y mucho menos de aceptarla. La gente de aquel entonces tuvo la oportunidad de ver al Hijo de Dios en acción. Un Hijo de Dios que predicaba, enseñaba, sanaba, perdonaba pecados, sanaba las heridas del corazón, libraba por el poder del Espíritu Santo a los que vivían en prisiones de obscuridad. Sin embargo, la gente seguía pensando que Jesús era un profeta más, o peor aún, un antiguo profeta que había vuelto del más allá. Imagínese. Y para usted, ¿quién es Jesús? Porque de la visión e idea que tengamos usted y yo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, dependerá nuestra relación con Él. Si yo creo que Jesucristo es el Todopoderoso, yo puedo confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo creo que Jesucristo es mi proveedor, yo puedo confesar que todo lo que yo le pidiere al Padre en su nombre,
creyéndolo, lo recibiré. Si yo creo que en el nombre de Jesucristo recibo sanidad, pues ¿qué cree? La sanidad que ganó Jesucristo en la cruz se va a manifestar en nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un hombre santo? ¿Un profeta más? ¿Un sedicioso? ¿Un simple carpintero? ¿Un hombre de bien? ¿O será Él el Hijo de Dios? Para usted, ¿quién es Jesús? Jesús después les preguntó a ellos directamente, ahora en el versículo 9, ¿y quién decís que soy yo? Y Pedro, ya conoce usted a Pedro, siempre impulsivo, adelantándose a todo, queriendo ser el primero, fue el que respondió y le dijo, tú eres el Cristo. Si vamos al pasaje paralelo, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 16, deje una marca ahí en Marcos, vamos a Mateo 16, versículo 16 al 17, vamos a tener una visión más amplia de la respuesta de Pedro y de la contestación de Jesús. Dice la Escritura, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué dice ahí? Viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para Pedro, no había la menor duda de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con toda certeza confesó quién era y cuál era su origen. En aquel entonces, muchos dudaban acerca de la persona de Jesucristo. Mientras Pedro tenía una certeza y una convicción, otros tenían duda y un concepto equivocado. ¿Usted está convencido acerca de quién es Jesús? ¿Tiene una verdadera fe en su nombre? ¿O cuando se presenta la prueba y la adversidad, ahí anda dudando, anda cabizbajo, temeroso, triste? El conocimiento y la fe en Pedro no fue obra de hombre alguno, sino fue una revelación que vino de parte de ¿quién? De Dios, de parte del Padre. Porque el Señor le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es por su inteligencia, no es por su sabiduría, es porque fue una revelación que viene de los cielos hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente. La luz de Dios resplandeció en medio de nuestra oscuridad y de repente, como decimos aquí en México, nos cayó el 20. ¿Cuántas veces nos estuvieron hablando de Cristo? Acércate a Dios, entrégale tu vida a Jesús, mira, Él te ama. Y nosotros lo veíamos, pues sí, como una imagen, como un concepto, como una idea, como una persona de la antigüedad, como un personaje histórico, como simplemente, pues una persona más. Y nuestra vida no cambiaba, porque no teníamos esa revelación. Pero en el momento en que la luz en las tinieblas resplandeció, fue cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El conocimiento y la fe en Pedro fue una revelación que vino de parte de Dios. ¿Qué le parece si a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo conocemos quién es Jesús? El Evangelio de Jesucristo, en sus 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan una visión preciosa de quién es nuestro Señor Jesucristo. En este primer estudio vamos a hablar acerca de 5 conceptos, 5 nombres, 5 entidades, 5 características de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y la próxima semana vamos a ver otros 5.
para que el Espíritu Santo siembre en nosotros fe y podamos recibir de Dios esta misma revelación y tener la certeza. Recuerde que de la revelación que tengamos acerca de la persona de Jesucristo dependerá mi relación, mi compromiso, mi crecimiento espiritual, mi felicidad y mi eternidad. Conozcamos pues quién es Jesús a través del Evangelio, que da testimonio de él, como está escrito en Juan 5:39. Usted recordará este pasaje de Jesús, donde él le dice a sus discípulos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesús? Las Escrituras, las sagradas Escrituras. ¿A usted le gusta escudriñar la palabra? Hoy vamos a ver varios pasajes. Va a ser un estudio diferente. Vamos a meternos a la palabra para recibir de parte de Dios esta revelación. Número 1. Jesús es el Hijo de Dios. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1. Marcos 1:1. De hecho, de los 4 libros del Evangelio, se cree que el Evangelio de Marcos es el más antiguo. Fue el que primero se escribió. Y trae esta leyenda en el primer versículo de este libro del Evangelio de Jesucristo, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice? Hijo de Dios. Desde el inicio del Evangelio de Jesucristo se hace una afirmación tácita, inequívoca. Jesucristo es el Hijo de Dios. No debe de haber duda. Debe de ser una certeza en nuestro corazón. Ya desde la antigüedad, los profetas anunciaban el nacimiento del Hijo de Dios, como Hijo del Altísimo. Mire, acompáñeme a Isaías 9, del 6 al 7, por favor. El profeta Isaías vivió cerca de 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por revelación del Espíritu Santo, él escribió estas palabras. Una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9 del 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta no es una profecía que se iba a cumplir en una persona, en un hombre, como usted y como yo. Porque ¿quién podría gobernar en el reino eterno? Todo lo que pertenece a este mundo es finito y se acaba. Todo tiene un tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que al hijo que va a nacer, porque dice ahí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que al hijo se le llame Dios fuerte y Padre eterno? ¿Sabe por qué? Porque son uno mismo. Porque el Hijo y el Padre son uno mismo. Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nosotros adoramos a un Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Y usted y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es por eso que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Así como nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno mismo. Y uno de los títulos que el mundo y los enemigos de Dios han cuestionado más es el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios.
al ser el Hijo de Dios, significa que Él es Dios mismo. Por ejemplo, después de que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, ¿usted se acuerda? ¿Y cuál fue el argumento principal que cuestionaba el enemigo cuando se le presentó? Mire, acompáñeme a Mateo 4, versículo 3. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo 4, versículo 3, que vino a él el tentador y le dijo, lea conmigo por favor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba cuestionando? Su identidad. Si eres hijo de Dios, tú dices ser hijo de Dios, a ver si es cierto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque si eres hijo de Dios, tú eres Dios mismo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dice más adelante en el versículos 5 y 6 de Mateo 4. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, lea conmigo, si eres hijo de Dios, échate abajo, hasta ahí. Si eres hijo de Dios. A Jesucristo, a lo largo de todo su ministerio se le cuestionó eso. ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Es la misma pregunta que se hace hoy en día a la gente. ¿Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Él es Dios? Porque, pues yo escucho que hay muchos dioses, hay muchas imágenes, hay muchas figuras, hay muchos conceptos, hay muchos valores. ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Será cierto que Jesús puede salvarme? ¿Que Jesús puede cambiar mi vida? ¿Será cierto que Jesús puede restaurarme? ¿Es un Dios vivo? A Jesucristo le preguntaban eso. Y a la gente le costaba trabajo. ¿Cómo es posible que tú, siendo hombre, seas el Hijo de Dios? Si yo veo que tienes 2 ojos, una boca, 2 orejas, pies, manos, como yo, tienes hambre, tienes sed, tienes frío, te he visto llorar, te he visto reír, he visto que te cansas, he visto que tú te postras de rodillas y clamas al Padre Celestial. Pues yo no veo que haya diferencia entre tú y yo. Has de ser igual que nosotros. Pero no. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue apresado, él estando frente al sumo sacerdote, muchos testificaban falsamente contra él. Mire, acompáñeme a Mateo 26. Vamos a leer del versículo 63 al 66. Mateo 26, del 63 al 66. ¿Y qué hacía Jesús delante de todas estas personas que testificaban mentiras contra él? Dice la Escritura, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que querían saber? Si él era el Hijo de Dios. Para los hombres de aquel tiempo, esa declaración era una blasfemia. ¿Y qué respondió Jesús? Dice versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, como diciendo, sí lo soy, y aparte te digo esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Desde entonces empezaron a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y todo por ser él, el Hijo de Dios. Nuestra identidad, acuérdese, no la da
Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que estamos aquí somos hijos de Dios. Por eso el mundo nos aborrecerá, así como aborrecieron a Jesús. Yo estoy seguro de que si usted se acerca a cualquier persona y le dice, pues es que yo no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Ay, a ver, bájale, no le pongas tanta crema a tus tacos. Soy un hijo de Dios. No somos dioses, somos creación de Dios que ha sido redimida a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Nuestros pecados han sido perdonados, como festejábamos hace rato en el memorial de Jesucristo. Y nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y Dios está esperando que como hijos nos comportemos, que nos comportemos a la altura de nuestro Padre que está en los cielos. Y seguramente usted será perseguido por ser hijo de Dios. Y seguramente pues habrá personas que le cuestionen su identidad. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Jesucristo, yo fui el primer cristiano en casa, en su casa, la casa del Señor. Y me acuerdo que todos se me pusieron en contra. Ya estás cambiando de religión, mira, de seguro te están haciendo un coco wash. No, aquí está en la Biblia. Yo le decía a mi mamá, la misma Biblia que tú tienes, es la misma Biblia que yo tengo. Solo que antes no la leía, no la conocía, no la comprendía. Y ahora ha venido la revelación de quién es Jesucristo en mi vida. Y ahora yo soy un hijo de Dios porque le he recibido, le he confesado con mi boca y he creído en mi corazón en Él. Estando Jesucristo en la cruz, ¿sabe cuál fue el argumento que usaban para escarnecerle? Ya estando Jesucristo crucificado, acompáñeme más adelante a Mateo 27, del 38 al 43. Mateo 27, del 38 al 43. Imagínese, Jesucristo ya en la cruz. Dice la Escritura que entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, pues sálvate a ti mismo. Lea conmigo, si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque, ha dicho, soy hijo de Dios. Digo, yo aquí ahorita utilicé otro tono porque en verdad yo cuando leo este pasaje me lo imagino así en tono burlón. Le estaban escarneciendo, se estaban burlando, no solamente de lo que Jesucristo había enseñado, sino de quién decía ser Él. Y eso es lo que acontece con la gente del mundo, con la gente que no ha recibido la revelación. Ahora, llama la atención que quienes estaban ahí en la cruz eran los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que estuvieron delante del sumo sacerdote cuando lo enjuiciaron. Eran personas que en teoría conocían las Sagradas Escrituras. Tú puedes leer la Biblia y no tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Tú puedes cargar tu Biblia y llevarla a todas partes y no saber quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Y al no saber quién es, pues no te comportas como un hijo de Dios redimido, agradecido, sino que tú pues empiezas a tomar decisiones en tu vida. No te interesa lo que Dios piense de cómo es tu comportamiento en el trabajo, en la escuela, en la casa, con tu esposa, con tus hijos, los valores que vas desarrollando, porque Dios no significa nada para ti.
Pero en el momento en que tú te sabes un hijo de Dios, sabes que tienes un compromiso con el Padre. Sabes que Dios está esperando de ti cierta calidad de vida. Sabes que Dios te anhela celosamente y quiere tenerte cerca de ti porque te ama. Te sabes un hijo bendecido, heredero de las bendiciones de Dios, y como hijo las puedes reclamar. Porque eso es lo que hace el Padre. El Padre le hereda al Hijo. Y las bendiciones del Padre son las bendiciones del Hijo. Y podemos disfrutarlas. Pero cuando el Hijo no se comporta como hijo, pues ni siquiera tiene la cara para levantar los ojos al cielo y decirle: Padre, bendíceme. Estas personas decían conocer a Dios, pero no le conocían sinceramente. ¿Por qué hicieron todo esto sus enemigos? Porque no podían recibir la verdad indiscutible de que Jesús es el Hijo de Dios. Número 2. Segunda revelación de quién es Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Repita conmigo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Volvamos nuevamente al principio. Ahora, del Evangelio de Juan. Y empieza Juan declarando. Lea conmigo, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es una verdad que se afirma y queda sentada desde el inicio del Evangelio de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Él es el Verbo, Él es la palabra actuada, la palabra hecha acción en medio de nosotros. Dice más adelante en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se están refiriendo? Pues a Jesús, el unigénito, el Hijo de Dios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, acompáñeme a Apocalipsis 19, del 11 al 16, tuvo una visión gloriosa de ese Verbo de Dios. Él estando en Patmos, por el Espíritu Santo, en Apocalipsis 19 del 11 al 16, Apocalipsis 19 del 11 al 16, él recibió esta revelación de que Jesús es el Verbo. Dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con mayúscula, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo, el Verbo de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es por eso que cuando nosotros leemos la palabra,
¿Sabe de quién nos estamos llenando? De Jesús. Cuando estamos confesando la palabra, ¿sabe quién está orando a través de nosotros? Jesús, dándole vida. Acuérdese, nosotros oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos ponemos de rodillas, el Padre Celestial no nos está viendo a nosotros en particular, está viendo a su Hijo Jesucristo orando a través de nosotros. Es por eso que usted y yo, queridos hermanos, tenemos que saber el poder que Dios nos ha conferido. Cuando nosotros confesamos su palabra, cuando nosotros bendecimos a la gente y oramos por sus necesidades, es Jesús mismo actuando a través de nosotros. Es la gloria de Dios, es el reino de los cielos acercándose aquí a la tierra. Eso fue lo que hacía Jesús y hacían sus discípulos, porque Jesucristo envió a sus discípulos a hacer las obras que Él hacía. Para muchos, la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden porque no la pueden recibir. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Dice la Escritura que Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Cuando yo me estoy llenando de la palabra y la pongo por obra, se dice que esa palabra empieza a encarnarse, a hacerse carne en mi vida. Lo que verdaderamente transforma la vida de una persona que ha recibido al Señor Jesucristo es la vivencia de la palabra. ¿Quiere tener usted crecimiento espiritual? ¿Quiere tener usted madurez espiritual? Hay que poner por obra la palabra. Esto es, hay que guardarla en nuestro corazón y buscar cada día aplicarla. En ese momento se estará haciendo carne en nosotros. No hay otra manera. El puro conocimiento envanece. Lo que edifica, lo que trae crecimiento, es cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Y cuando usted y yo la ponemos por obra, es Jesucristo manifestándose en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, y lo hemos repetido un sinfín de veces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Empezamos a llenarnos de la palabra, empezamos a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo y la vida de Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Si usted está atorado con algún vicio persistente, con alguna situación que quiere cambiar, a lo mejor un problema de carácter, algo que está ahí impidiéndole para que usted pueda crecer, esa es la solución, hermano. Pongamos por obra la palabra y dejemos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Confesemos la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios. Oremos con la palabra de Dios. Usted lo sabe porque lo ha leído. Jesucristo con la palabra sanaba a las personas. Con la palabra echaba fuera a los demonios. La palabra, porque Jesús es el verbo de Dios y su nombre, Jesús, es sobre todo nombre, sobre todo poder y sobre toda autoridad que se nombre en este siglo y en el venidero. Número 3. Jesús es el Cristo, el Mesías. Repita conmigo, por favor. Jesús es el Cristo, el Mesías. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. Jesucristo se encontraba descansando junto al pozo de Jacob, cuando de repente se le acerca una mujer samaritana y empieza a platicar con él. Es una de las pláticas más hermosas porque Jesucristo se revela a esta mujer en medio de esa plática. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga,
nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es de las pocas veces que Jesús se revela. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. ¿Sabe quién es el que está ahorita hablando con nosotros? Es Jesús, porque esta es su palabra. No es mi palabra, es la palabra de Jesús, que está hablando a nuestros corazones y desea revelarse a nuestra vida. Esta mujer le decía, yo sé que ha de venir el Mesías. El Mesías en hebreo significa el ungido. En griego, Cristo, el ungido, el consagrado a Dios, aquel en quien se derramó el aceite del Señor, aquel en quien está la presencia del Espíritu Santo, porque el aceite es figura del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. En Jesucristo reposaba el Espíritu Santo. Usted recordará que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pues Juan se le oponía, no quería, le decía, pues yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le decía, deja que se cumpla toda justicia, así conviene. Y entonces Juan le dejó, descendió Jesús a las aguas, y cuando iba saliendo de las aguas, se abrieron los cielos y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre de él. El Espíritu Santo. Dice Juan 1, del 32 al 34. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1, del 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, esto es muy importante, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En la antigüedad, el Espíritu Santo se manifestaba en los hombres de Dios. Dios los llamaba para hacer actos portentosos a favor de su pueblo, conforme a sus planes. Ahí tenemos, por ejemplo, a un David que por medio del Espíritu Santo compuso un sinfín de salmos. Era Dios mismo hablando a través de los cantos que componía David y quedaron registrados. Aquí los tenemos, ¿verdad? En el libro de Salmos. Ahí tenemos a un Sansón que cada vez que venía el Espíritu de Dios se manifestaba una fuerza increíble. Uno normalmente se imagina a Sansón así todo chipotudo, así todo tipo fisicoculturista, pero no, él era como cualquiera de nosotros. Ñango, ñango, ¿no? Así, ¿no? Pero venía el Espíritu Santo sobre de él y podía deshacerse de leones o destruir ejércitos completos. El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo se retiraba después de haberse manifestado. Por eso dice aquí, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él. Esa era la señal. Jesucristo es el ungido, el Mesías, en quien está la señal de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo que actuaba en Jesús. Por el poder del Espíritu Santo Jesús echaba fuera demonios. Por el poder del Espíritu Santo sanaba. El poder del Espíritu Santo que ahora opera en los hijos de Dios, en los que le han recibido. Usted ha recibido a Jesús y Jesús es quien bautiza, derrama su Espíritu en nosotros. ¿Para qué cree, hermano? ¿Para que sintamos bonito? ¿Para que digamos, ay, mira, tengo el sellito del Señor? No.
es para que hagamos las obras de Jesús. Por eso está escrito en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Cuando yo tengo esa convicción de quién es Jesús, y si se da cuenta, no solamente de quién es su persona, sino una persona que tiene interacción, comunión, relación conmigo y que quiere manifestarse a mi vida para que entonces yo pueda vivir en los propósitos de Dios, hacer su voluntad, comprender por qué soy yo un hijo de Dios también. Cuando yo comprendo la identidad de Cristo, voy a comprender cuál es mi identidad, voy a comprender cuál es mi llamado y voy a poder operar en plena certidumbre de fe conforme a la voluntad de Dios, sin equivocarme. Jesús es el Mesías. Él es el Cristo, el ungido de Dios, porque el Espíritu de Dios se manifestó y reposó en Él y ahora está en nosotros. Número 4. Jesús es el pan de vida. Repita conmigo, por favor. Jesús es el pan de vida. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 41. Juan 6, del 35 al 41. Dice la Escritura: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjese, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿En qué les molestaba a los judíos que Jesucristo dijera: yo soy el pan que descendió del cielo? Usted recordará que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, anduvo deambulando por cerca de 40 años en el desierto, ahí en la península del Sinaí. Y el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés. Ay, Moisés, añoramos las lentejas, los berros, las cebollas, toda la comida de Egipto. Allá estábamos mejor. Y Dios lo que les estaba dando era libertad. Pero ellos no podían ver la bendición. Porque uno piensa mediáticamente, uno quiere su comodidad ahorita y ya, en el momento. Y no se da cuenta que a veces tenemos que pagar un precio para poder heredar bendiciones. Yo sé que, por ejemplo, usted, querido hermano, yo le doy gracias a Dios por su vida porque estamos pagando un precio. Desde el momento en que nos pasamos aquí a la tierra que el Señor le dio a su iglesia. Sé que no hay baños, hermano. Y sé que a veces me mira con viscos. Estamos pagando un precio, pero no tenemos que ver lo que estamos viviendo ahorita, sino la bendición tan grande que Dios ha traído a nuestra vida y la bendición que se seguirá manifestando más adelante. Yo sé que está la incomodidad del lodo, pero así como cuando llegamos a Casa de Piedra, ¿se acuerda cómo estaba la calle? Los que venimos de allá, estaba toda enlodada. No le habían puesto concreto hidráulico. Estuvimos orando. ¿Y cómo quedó la calle después? Uy, bien bonita, ¿verdad? Está mejor que donde yo vivo. ¿Cómo cree que va a quedar esta calle? Yo ya me la imagino, hermano. Guadalupe Miranda y después Camino de Vida y aquí adentro. El Señor va a hacer grandes cosas, hermano.
Dios está con nosotros. Pero tenemos que tener esa visión, y no quejarnos como el pueblo de Israel. Dice la Escritura en Éxodo 16 del 2 al 4, acompáñeme por favor, Éxodo 16 del 2 al 4, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Dios dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y usted recordará que ese pan, ¿cómo se llamaba? Maná. Durante 40 años, ese fue un milagro portentoso. Cada día descendía como una hojuela liviana, dulce, y con ella fabricaban su pan y comían. Un día previo al día de reposo recogían doble porción, porque en día de reposo no se trabaja. Es un día, el día de reposo, que se santifica, no para vivirlo como nosotros queremos, sino para vivirlo para Dios, para honrarle a Él, para meditar en su palabra, para congregarnos el día de reposo. Y entonces, pues cuando Jesús les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, como diciendo, pues el pan que recibieron vuestros padres cuando estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto, pues ¿qué cree? No es el verdadero pan. Que trajo vida momentánea, sí, pero yo soy el verdadero pan que desciende del cielo para traer vida eterna. Vida eterna. Si tú comes de ese pan, nunca más vas a morir. Dice en Juan 6, 32 al 35, Evangelio de Juan 6 del 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Fíjese esta afirmación. Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Usted cree esto, hermano? Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando amamos a Jesús, cuando le recibimos, nos estamos alimentando del pan de vida. ¿Qué va a producir ese pan de vida en nosotros? Vida eterna, vida eterna. Es por eso que usted no debe de estar cabizbajo, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Hermano, pero yo estoy llenito, pero sin ilusiones. Pues tampoco, hermano. Coma del pan de vida y mire, le va a hacer bien. El pan de vida trae ánimo, trae gozo, produce vida en nosotros. Jesús es el verdadero alimento y nuestro corazón, nuestra alma y nuestra carne deben de estar puestos en Él. Acuérdese que Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es el pan que sale de la boca de Dios y que produce vida. Número 5 y último. Acompáñeme a Juan 8, versículo 12. Para que podamos afirmar que Jesús es la luz del mundo. ¿Quién es Jesús? La luz del mundo. Dice la Escritura: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos de nosotros no vivíamos en tinieblas y en obscuridad? Una persona que anda en tinieblas no puede caminar, se va a tropezar, se va a lastimar. Una persona que está en tinieblas no puede tomar una decisión,
sobre qué dirección tomar en la vida. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Una persona que vive en tinieblas no tiene un sano juicio, no piensa correctamente. ¿Por qué? Porque hay obscuridad. Es más, la verdad le es velada porque está en tinieblas. Una persona que está en tinieblas no puede ver la gloria de Dios ni sus bendiciones. Cuando estábamos en tinieblas no veíamos el beneficio de acercarnos a Cristo Jesús. Pero ahora que la luz de Cristo resplandece en medio de nosotros, pues vemos claramente, porque la luz lo manifiesta todo. Sin esta luz, usted y yo no podríamos ver este paisaje tan bonito. La luz lo manifiesta todo. Y Jesús vino a manifestarse en medio de nuestra oscuridad para sacarnos de las tinieblas. En el momento en que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos traslada del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo Jesús. Acompáñeme a Mateo 4 del 13 al 17. Fíjese cómo la luz de Jesús empezó a tener impacto, influencia en medio de su entorno. Porque ese es el propósito de la luz. El propósito de la luz es que ya no vivamos en obscuridad, sino que tenga una influencia positiva, de bendición sobre todo lo que le rodea. Dice en Mateo 4 del 13 al 17, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Se refiere de nuestro Señor Jesucristo. Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Lea conmigo, por favor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo fue a un lugar donde empezó a resplandecer. ¿Sabe que en el momento en que el Señor nos estableció aquí como iglesia, somos llamados a hacer luz a toda esta comunidad? A resplandecer. ¿Y cómo resplandecemos? ¿Cómo empezó a hacerlo Jesús? Pues dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Predicar y decirle a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay, hermano, pero ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. Les estás llevando la luz de Cristo. La gente necesita arrepentirse de sus pecados. Es la única manera en que podemos acercarnos a Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es cuando cambia verdaderamente todo nuestro entorno. Y esa luz empieza a brillar a nuestro alrededor. Todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, todos los que se identifican como hijos de Dios, sabían que fueron llamados a hacer luz. Usted recordará esas palabras de Jesucristo ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, cuando empieza a decirles, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo ve? Dígale a su compañero, eres una lucecita. Somos luz, hermano. ¿Se da cuenta cómo al conocer la identidad de Jesús, descubrimos cuál es nuestra identidad también? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro llamado? Qué importante es conocer quién es nuestro Señor. El apóstol Pablo recibió por el Espíritu Santo la revelación donde el Señor le dice, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eres un instrumento en mis manos. Lo mismo somos nosotros
querido hermano. Somos llamados a ser luz, porque Jesucristo es luz, es la luz de este mundo y tenemos que brillar con intensidad. Ahora, no es algo que usted y yo pujemos, ay, voy a brillar. No, no es así. Porque no es en nuestras fuerzas. En la medida en que nosotros nos metemos en esa comunión con Dios, creemos sus palabras, nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de su palabra, la ponemos por obra, en automático se da lo demás, hermano. Simplemente es una consecuencia de la presencia de Dios en usted. No se tiene que esforzar por brillar, forma parte de su naturaleza espiritual, de esa naturaleza de Dios en usted. ¿Cómo ve? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Qué le parece si oramos? Cierre su Biblia, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios, porque estas palabras solamente las podemos recibir, recuerde, si nuestro Padre Celestial nos las revela. Es una revelación que viene de parte de Dios a nuestra vida. Padre, y te doy gracias. Gracias por esta bendita palabra, porque tú nos la revelas a nosotros, tus hijos que te amamos. Gracias porque a través de ella conocemos quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Mesías. Él es el pan de vida. Él es la luz de este mundo. Padre Celestial, te amamos y te damos gracias, porque podemos nosotros, a través de esta revelación, relacionarnos contigo y poder manifestarnos también en consecuencia a esta revelación, para poder recibir tus bendiciones, sino para comunicar tu presencia a todos aquellos que no te conocen. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por la fe que tú siembras el día de hoy en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted viene por primera vez, o si usted ha estado viniendo, pero no ha tenido la oportunidad de confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesarle públicamente en medio de la congregación y decirle: yo creo que tú eres mi Salvador. Yo te invito a entrar a mi corazón. Te conocía, pero nada más de a oídas. Pero el día de hoy tengo la certeza, la revelación de quién eres tú. Y quiero caminar tomado de tu mano. Si usted desea hacer esa decisión, levante su mano para que podamos orar por usted. Acuérdese, es Dios que está tocando a la puerta de su corazón y le dice: déjame entrar a tu corazón. Déjame tener comunión contigo. Usted que levantó la mano, déjeme decirle que es un valiente. Y le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar, por favor. Póngase de pie ahí en su lugar. Hay gozo en el cielo por la decisión que usted está tomando. Y yo sé que hay más personas. No tenga temor. Preséntese delante de Dios. Lo único que puede recibir de Él es vida eterna. Ahí en su corazón, usted que se puso de pie, yo le voy a invitar a que traiga a su mente cómo ha sido su vida hasta el día de hoy. Posiblemente ha sido una vida difícil. Posiblemente ha sido una vida alejada de Dios. Ha querido acercarse a Él a su manera, pero a lo mejor no ha funcionado. Déjeme decirle que el día de hoy el Señor se está revelando a su vida porque desea transformarla. Pero necesitamos pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho, confesar nuestras faltas al único que tiene el poder de perdonarlas. Ahí en su corazón yo le invito a que le diga: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, perdóname por mis pecados, perdóname. Me arrepiento de todo mi corazón.
me arrepiento de todo lo malo que he hecho. No hay hombre que no peque en la tierra. Dice la Escritura que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos apartado de Él. Pero Él es rico en misericordia, es rico para perdonarnos. Recibe el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Y dice la Escritura que si le confesamos y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo le voy a guiar en una oración, si gusta repetir mis palabras, con el propósito de que usted confiese a Jesucristo. Padre Celestial, vengo con el corazón en las manos a entregártelo a ti. Yo confieso el día de hoy que Jesucristo es el Señor de mi vida, que Él murió en la cruz por mis pecados y que a través de su muerte soy libre de ellos. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi suficiente Salvador y hago un compromiso contigo de amarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme orar por usted, Padre, y permite que la decisión que han tomado sea sí y sea amén por medio de Jesucristo. Y que tú permitas que puedan crecer como árboles plantados junto a corrientes de agua. Síguete revelando a sus vidas, Señor. Llénales de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Como iglesia nos comprometemos a guiarles, a discipularles. Permite que en el nombre de Jesús sea tu luz manifestándose el día de hoy en sus corazones, y te damos gracias porque el día de hoy tu nombre ha sido glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues la paz de Dios sea con usted. Bienvenida, bienvenida al reino de los cielos. Bienvenidos al reino de los cielos. Dios les bendice, hermanos. Dios les bendice. La paz de Dios sea con usted y que tenga una semana llena de la presencia de Dios, ¿ok? Dios le bendice.